Hola, buenas tardes. Rezamos un momentín. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres, y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Vamos a irnos, si os parece, al principio, al capítulo primero del profeta Isaías. ¿Sí? Isaías es un sacerdote que vive en tiempos de los reyes de Jerusalén, Ocías, Jotam, Ahaz y Ezequías. Reyes de Judá, los reyes de Jerusalén, viven en esa época de tiempo. Y hacia el año, para entendernos, 740 antes de Cristo, o sea, 740 años antes de Jesús. Para hacernos una idea, tendríamos que retroceder en el tiempo 740 años para hacernos una idea de que alguien que vivió hace 740 años está hablando de algo que ocurre hoy, ¿vale? Para hacernos una composición, ¿vale? 740 años antes del nacimiento de Jesucristo, ¿sí? Cuando Judá, digamos Jerusalén, era un reino, y después estaba el reino del norte con el resto de las tribus, ¿sí? En Judá se quedaron la tribu de las 12 tribus, la tribu de Judá y la tribu de Leví, y el resto, digamos, el reino del norte, se quedaron las 10 tribus restantes, ¿vale? Por decir así, para entendernos. Bien, es un juego, ¿sí? Imagínate que Dios tiene un plan trazado desde siglos, desde el principio de la humanidad, ¿vale? Entonces, en momentos determinados de la historia, habla a los profetas, los Nevi'im, los profetas, ¿sí? Y el mensaje que ellos dan, la inmensa mayoría de las veces no es comprendido, ¿vale? Hablan de una manera a veces simbólica, enigmática, ¿sí? Y casi todos, por ejemplo, en el ejemplo de Isaías, la tradición judía dice que fue aserrado, le cortaron con una sierra por la mitad, murió así, ¿vale? Como todos los profetas, o sea, acaban mal, sí. Bien, entonces vamos a meternos dentro del texto sabiendo que tiene trampa, por decir así, no es que tenga trampa, pero tiene como una adivinanza, ¿vale? ¿De qué está hablando? ¿Sí? Cuentan los Hechos de los Apóstoles que había un eunuco del reino de Candace que se compró un rollo del libro Isaías en Jerusalén, se volvía ya para Candace, para Etiopía, ¿sí? Y leía el texto, pero no comprendía ni papa, ¿sí? En esto, un diácono de la iglesia de Jerusalén, llamado Felipe, lo ve y le pregunta: ¿tú entiendes esto? ¿De quién habla el profeta Isaías? ¿Está hablando de sí mismo? ¿Habla de otra persona? ¿Está hablando del pueblo en general? Explícamelo, por favor, ¿vale? Entonces vamos a empezar el libro del profeta Isaías, ¿vale? Y empieza con un juicio, ¿sí? Hay que entender que en ese momento los israelitas, ¿vale?, habían admitido otros dioses. No es que hubieran abandonado, sí que lo abandonaron de hecho, pero había una formalidad, digamos, en el templo, una formalidad, pero después asesinaban a sus primogénitos en el Monte de los Olivos, ¿sí? Y en cualquier alto que esto, o hacían orgías, digamos, a las divinidades extranjeras, ¿sí? Se prostituyeron, por decir así, espiritualmente, ¿sí? O corporalmente también, ¿vale? Pero sobre todo lo más grave era el asunto de los bebés, ¿no? El asunto de los niños. El que tenga oídos para oír, que oiga. Entonces hace un juicio, ¿sí? Dice: oíd cielos, escucha tierra. Es una cosa muy típica, ¿no? Dios hace un juicio y trae sus testigos, el cielo y la tierra. O sea, el cielo es el que ha visto, te ha visto, y la tierra también te han visto.
Oí cielos, escucha tierra, que habla el Señor. Hijos crié y salí y saqué adelante. Hijos crié y saqué adelante. Y ellos se rebelaron contra mí. Y ahora dice, empiezan las adivinanzas. Conoce el buey a su dueño, el asno el pesebre de su amo. Israel no conoce, mi pueblo no discierne. Repito, conoce el buey a su dueño y el asno el pesebre de su amo. Aquí tenemos tres palabras claves, ¿sí? Para el que quiera entenderlo. La palabra buey, la palabra asno y la palabra pesebre. Repito, conoce el buey a su dueño y el asno el pesebre de su amo. Israel no conoce, mi pueblo no discierne. No sabe discernir, ¿vale? Bien. Buey, asno, pesebre, ¿vale? Cuando leemos los evangelios, cuando leemos el nacimiento de Jesucristo, ¿sí? Que será 740 años después, o sea, esto está hablado 740 años antes de, ¿vale? 740 años después nace Jesús en Belén de Judá. Jesús de Belén de Judá, por decir así, ¿no? Y si leemos los evangelios vemos que no aparecen ni la mula y el buey, el mulo y el buey, el asno y el buey no aparecen, ¿sí? En el texto, ¿vale? Sin embargo, la tradición, ¿vale? Pone a una mula y a un buey. Cuando los niños pequeños, en tiempo de Navidad o en tiempo de Adviento, ¿sí? Ponen el Belén, digamos, en su casa, las familias católicas ponen un portal, ponen a la Virgen María, a San José, al Niño Jesús. Ponen una mula y un buey. Un asno, digamos, y un buey. Bien. ¿Por qué es esto? ¿Sí? ¿De dónde viene esto? Algunos dicen, no, es que hay un texto apócrifo, un evangelio apócrifo, el evangelio de Pseudo Mateo, en el capítulo 14, en el que habla de que la Virgen María entró en el portal, ¿sí? Y entonces encontró que estaba el buey, estaba el mulo, ¿sí? Y que el mulo y el buey adoraban al niño, ¿sí? Esto es lo que cuenta. Pero ese texto es del año 600, más o menos, poco antes de la égira musulmana, digamos, la égira musulmana es el 622, ¿vale? Si es del año 622 y es un texto apócrifo, ¿vale? Tiene pocos visos de ser real el tema de una mula y un buey. Pero lo curioso del caso es que no es un invento del año 600, sino que en las catacumbas de Roma, ¿sí? En los sarcófagos, sobre todo, en algunas pinturas también, aparecen la mula y el buey, ¿sí? ¿Por qué? ¿Vale? Si no hay escrito en el Evangelio que estuviera una mula y un buey, ¿vale? Bien, y es una antigua sabiduría, ¿vale? Antes de que se escribiera aquel texto apócrifo del año 600, el pseudo evangelio de Mateo, ¿sí? En el capítulo 14 hablará de este asunto, de ese texto, ¿sí? Existía ya una interpretación, digamos, o la constatación de que había algo en el libro del profeta Isaías que se había cumplido en Jesucristo, en el nacimiento de Jesús. Conoce el buey a su dueño y el asno el pesebre de su amo. ¿Qué quiere decir? Los animales saben quién manda, quién es el dueño o quién les da de comer, ¿vale? Lo saben. Las golondrinas saben cuándo tienen que venir, cuándo tienen que poner sus nidos y cuándo se deben de marchar. Vienen en la primavera, ¿sí? Y se van al final del verano. Lo saben, o sea, no es necesario que tengan un libro de instrucciones, ellas lo saben. Hay dentro de
la naturaleza, digamos, hay un orden establecido por Dios, ¿sí? Establecido por Dios. Hay una época para aparearse, hay una época para el crecimiento de las crías, de los animales, de los pájaros, ¿sí? La conclusión es: Israel no conoce y mi pueblo no discierne. O sea, los animales son capaces de discernir quién manda aquí, poniéndose al lado de un bebé. ¿Quién manda aquí? ¿Quién es el dueño? El pequeño de Belén. ¿Vale? Dice, y sin embargo, Israel no conoce, mi pueblo no discierne. No hablemos de Israel como el Estado de Israel de hoy, sino Israel en un sentido general. En un sentido general, en aquel momento Israel no discernía, porque a la vez que daba culto a Dios en el templo, al Dios de sus padres, etc., a la vez estaba dando culto a otros dioses. Estaba asesinando a sus pequeños, ¿sí? O haciendo orgías para Astarte, por ejemplo, ¿no? Israel no conoce, mi pueblo no discierne. Podríamos traducir para nosotros, ¿no? El pueblo, digamos, el pueblo de Dios, el pueblo católico, los bautizados, ¿sí? No conocen. Conocen es yadá en hebreo, es experimentar. No experimentan a Dios. No disciernen, no saben qué es bueno y qué es malo. No piensan que todo es bueno o que todo es malo, no sé. No disciernen, no saben discernir qué es de Dios, qué no es de Dios, ¿vale? Acabamos de empezar a leer un texto de un sacerdote judío, Isaías, del año 740 a.C., ¿vale? Y nos está hablando de algo que ha de venir. Hay una expresión en la Biblia que dice, vio a lo lejos. Vio a lo lejos significa ver el futuro, ver qué es lo que va a pasar, ¿vale? Esa expresión, bueno, pues Isaías ve a lo lejos. Dios le inspira, dice, la Constitución Dogmática del Vaticano II, del Concilio Vaticano II de Ibermun, habla de esto, ¿no? Que toda la palabra está inspirada por el Espíritu Santo. Entonces, no hay nada puesto al azar, sino que todo tiene un mensaje nuclear. Nosotros diremos más, ¿no? ¿Quién es el protagonista de las Escrituras? ¿De quién está hablando desde la primera página del Génesis hasta la última del Apocalipsis? Está hablando de un solo personaje, ¿sí? Está hablando de Jesucristo, ¿vale? Entonces, el pueblo ha desobedecido, ¿vale? Y hay un juicio contra ellos, ¿sí? Hay gente pecadora, pueblo tarado de culpa. Tarado significa enfermo, alocado de culpa. Semilla de malvados, hijos de perdición. Han dejado al Señor, han despreciado al Santo de Israel. Veremos después por qué a Isaías le gusta esta expresión, ¿no? Para él, el Señor, digamos, lo llama así, el Santo de Israel. Veremos por qué, ¿vale? Bien. Han dejado al Señor, han despreciado al Santo de Israel, se han vuelto de espaldas. Continúa. ¿En dónde golpearos ya si seguís contumaces? ¿Cómo haceros daño cómo corregiros para que os deis cuenta de que os estáis equivocando? ¿Sí? Os estáis equivocando. Habéis puesto el dinero, el prestigio, el poder, la sociedad, la hipoteca, no sé cuántos, antes que a mí. ¿Qué es esto? ¿No? Vuestras pasiones, vuestras no sé cuántos, no sé cuánto. De San Pablo, vuestra gloria son vuestras vergüenzas. Entiéndase en el sentido más sexual de la expresión, ¿no? Has perdido el juicio, o sea, no sabes quién es tu dueño, dónde está el pesebre de tu amo, dónde tienes que comer. No lo sabes, ¿vale? No lo has entendido. Has dejado al Señor, has despreciado al Santo de Israel, se han vuelto de espaldas, han dejado al Señor. Vale.
Dice, ¿en dónde golpearos ya si seguís contumaces? Como un niño que no quiere arrepentirse y el padre le está dando a ver si aprende, pero no quiere aprender. No quiere, aunque le vengan 1000 golpes, es igual, no cae en la cuenta, ni quiere caer en la cuenta, aunque lo intuya, ¿vale? Pero no quiere, ¿vale? Y ahora empieza la adivinanza, ¿sí? La cabeza está toda enferma, toda entraña doliente. De la planta del pie a la cabeza no hay en él cosa sana. Golpes, magulladuras y heridas frescas, ni cerradas, ni vendadas, ni ablandadas con aceite. La cabeza está toda enferma, toda entraña doliente. De la planta del pie a la cabeza no hay en él cosa sana. Golpes, magulladuras y heridas frescas, ni cerradas, ni vendadas, ni ablandadas con aceite. En el momento que Isaías está escribiendo esto, todavía no ha llegado el ejército de Asiria con Sennacherib, ni ha destruido Jerusalén, no lo llegó a destruir, ¿no? Ni tampoco ha llegado el tiempo en el que venga Nabucodonosor con el ejército babilonio y sí, entonces en ese momento arrase. Todavía no ha ocurrido todo eso, ¿vale? Y sin embargo, está hablando aquí de la cabeza que está toda enferma, toda entraña doliente, de la planta del pie a la cabeza, no hay en él cosa sana. ¿En él qué significa? ¿En Isaías? No. ¿En Dios? No. ¿En el pueblo? No. Está diciendo en él. Se está personificando en alguien concreto, ¿sí? No hay en él cosa sana, golpes, magulladuras y heridas frescas, ni cerradas, ni vendadas, ni ablandadas con aceite. Adivina adivinanza. ¿De quién está hablando? Como el eunuco de Candace. ¿De quién está hablando? ¿De sí mismo o de otro? Está hablando de otro, ¿sí? Pero ¿cómo puede estar hablando de otro 740 años antes? 740 años antes. Por explicarlo un poco mejor, ¿vale? El pueblo ha pecado, ¿sí? Se ha apartado del Señor. Y el Señor va mandando. Castigo, 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 hasta que lo entienda. Porque tiene que entenderlo para tener vida, ¿vale? Pero en vez de tener vida en Él, en Dios, el Dios eterno que creó todas las cosas, que creó las golondrinas, ¿sí? Prefiere otros diosecillos, ¿sí? O consultar a un brujo, a una bruja, o hacer la ouija, o hacer, yo qué sé, o sea, jugar a la lotería a ver si la diosa Fortuna me concede no sé qué. ¿Vale? Bien, está hablando nada más y nada menos que de Jesucristo. O sea, volvemos a empezar. Hemos empezado con el profeta Isaías, ¿sí? Conoce el buey a su dueño, el asno el pesebre de su amo. Buey, asno, pesebre. ¿Vale? Y continúa. Está echando la bronca, digamos, al pueblo de Israel. Pam, 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 pam. Y de repente empieza a hablar de Jesús en su pasión. ¿En dónde golpearos ya si seguís contumaces? La cabeza toda está enferma, toda entraña doliente. De la planta del pie a la cabeza no hay en él cosa sana. Golpes, magulladuras y heridas frescas, ni cerradas, ni vendadas, ni ablandadas con aceite. Dato interesante, ¿sí? Ablandadas con aceite. Cuando Jesús cuenta la parábola del buen samaritano, ¿sí? Que se encuentra un herido, digamos, medio muerto, tirado en el desierto de Judea, dice que lo curó poniéndole aceite y vino en las heridas, ¿sí? Aceite y vino. Aquí nombra solamente el aceite, ni cerradas, ni vendadas, ni ablandadas con aceite, ¿vale? O sea, esto es, quiero decir, Jesús leyó el libro de Isaías, por supuesto, no sabía de memoria, de hecho, por decirlo así, entenderme bien, él lo escribió, pero digamos, el Espíritu Santo es Dios, Jesucristo es Dios, ¿vale?
ni cerradas, ni vendadas, ni ablandadas con aceite. Tenemos ya pistas, o sea, nos va dando pistas de una manera, en imágenes, ¿sí?, de algo que está por venir 740 años más tarde, ¿sí? O sea, todo lo referente a Jesús de Nazaret, ¿sí?, a Jesucristo mismo, al Hijo del Dios vivo, ¿sí?, estaba escrito. Estaba escrito. ¿Por qué? Porque este castigo que estaba destinado para los culpables, y sería justo que fuera así, ¿vale?, este castigo lo ha asumido uno solo. Todas estas maldiciones, por decir así, de una manera vicaria, en vez de que paguen estos pobrecillos, voy a pagar yo, ¿vale? Pago yo su deuda, la antigua deuda de Adán la pago yo, ¿vale? ¿Para qué? Para que estos sean libres y puedan volver a ti, al único Dios verdadero, ¿no? Bien, sigue la amenaza, ¿vale? Vuestra tierra es desolación, vuestras ciudades hogueras de fuego. Vuestro suelo delante de vosotros, extranjeros se lo comen. El que tenga oídos para oír, que oiga. Es una desolación como devastación de extranjeros. El que tenga oídos para oír, que oiga. Y termina diciendo: ha quedado la hija de Sión como cobertizo en viña, como albergue en pepinar, como ciudad sitiada. De no habernos dejado Yahvé Sebaot un residuo minúsculo, como Sodoma seríamos, a Gomorra nos pareceríamos. ¿Cómo quedaron Sodoma y Gomorra? Arrasadas. Entonces, Dios les deja un residuo mínimo, ¿vale? Le vamos a llamar la hija de Sión. Cuando todo el mundo es infiel, cuando Jerusalén cae, digamos, el último reducto de lo que Dios les deja es la antigua ciudad de David. Llamamos Sión, ¿sí? ¿Quién es esa enigmática hija de Sión? Cuando la esperanza se acaba, cuando se destruye la asamblea, cuando hay crisis brutal en la iglesia, por ejemplo, tal. ¿Qué es el reducto que queda? O sea, ¿qué es lo que Dios deja sin destruir? Para que sea el principio de un resto, ¿verdad? Un remanente, ¿vale? Bien. ¿Quién es la hija de Sión? La hija de Sión, no hace falta que os lo diga, sabéis muy bien de quién estamos hablando, ¿sí? De la hija de Sión. ¿Por qué tanta insistencia hoy en día, sí?, en apariciones o supuestas apariciones o apariciones medio, mensajes de la Virgen por aquí, por allá, para arriba, para abajo? Bien, volvemos unos siglos atrás, ¿sí? Cuando la reconquista de España, ¿cómo empieza la reconquista de España? ¿Sí? Con la hija de Sión aparece una imagen cuando España, cuando mi ciudad, Zaragoza, César Augusta Romana, ¿sí?, no querían convertirse, y el apóstol Santiago estaba aquí más triste y más solo porque no, en su evangelio, el evangelio que él había venido a traer, no se lo creía nadie, o sea, nadie le hacía caso, ¿vale? Cuenta la tradición que la Virgen María vino en carne mortal. Eso no es nada raro porque Habacuc también hizo algo parecido en su tiempo, ¿sí? Está en las Escrituras, poder trasladarse en un segundo de un sitio a otro. No se trata de bilocación, sino de trasladarse literalmente, como en un soplo, dice, ¿sí? Fue a ver, creo que es el profeta Daniel, ¿sí? Por eso dice: me das pies de gacela andando por las alturas. Andando por las alturas significa por el aire. En un momento estás en otro país a miles de kilómetros y después vuelves. En la historia de los místicos también pasa esto, ¿sí? Uno puede, o sea, el Señor tiene como don el poder trasladar a alguien de un sitio a otro para ayudar a alguien, ¿vale? Bien.
Entonces, ha quedado la hija de Sión como cobertizo en viña, como albergue en pepinar, como ciudad sitiada. De no habernos dejado el Señor de los ejércitos un residuo minúsculo, ¿vale? Como Sodoma seríamos, a Gomorra nos pareceríamos. Hemos terminado la jugada. Es interesante, si uno conoce Jerusalén, ¿sí? Todas las invasiones han venido desde el norte, ¿sí? Porque en el norte está un lugar que le llaman el Monte Scopus, ¿sí? Donde se ve el Monte Scopus, donde se ve toda la ciudad en lo alto. Y entonces desde allí, tanto los asirios como los babilonios, después los griegos y después los romanos, desde allí asediaron la ciudad por el norte. Bien. Sion, la antigua ciudad de David, que hoy es un barrio árabe que se llama Silwan, ¿no? Nosotros lo conocemos en el Evangelio por Siloé, ¿vale? Bueno, pues Sion, donde están las tumbas, teóricamente están las tumbas de los reyes de Judá, ¿vale? Está al sur, ¿vale? Con lo cual, si empiezan a conquistar la ciudad, lo último que les queda por conquistar es la hija de Sion. Vale, entonces, Dios se lo deja a la hija de Sion, se lo deja como su reducto, donde agarrarse, ¿sí? Donde estar seguros, estar sitiados, pero estar vivos. No sé cómo decir, ¿no? ¿Vale? Entonces, fijaros qué cosa. En el primer capítulo del profeta Isaías, 740 años antes de Cristo, ¿vale? Está hablándonos de la pasión del Señor, está hablándonos del nacimiento del Señor y cómo el buey conoce a su amo y la burra conoce el pesebre de su amo, ¿no? Pero Israel no conoce, nosotros no discernimos, ¿no? Está hablando de la pasión del Señor, de todo ese castigo que se va a prolongar, o sea, ese enfado de Dios, digamos, ante la idolatría de los ídolos del mundo, ¿vale? Por ese pecado, digamos, va a pagar el Hijo del Hombre, ¿sí? No solamente de ese pecado en concreto, sino en todos los pecados desde el comienzo de los tiempos, desde la deuda de Adán, desde la soberbia, digamos, de Adán, digamos, hasta el último pecado, ¿vale? De tal manera que él se ofrece como víctima, ¿vale? Os va a hacer gracia quizás, pero la palabra víctima en latín se dice hostia, ¿sí? En los pueblos y en España, que somos muy mal hablados, ¿sí? La gente jura por esta palabra que he dicho, hostia, ¿sí? La palabra hostia significa víctima, víctima, o sea, están injuriando, digamos, o tal, a la víctima, ¿sí? No es a la víctima. Entonces, él se ofrece como víctima voluntariamente, ¿sí? Dice, a mí nadie me quita la vida, ¿sí? Yo la recobro cuando quiera, dice, ¿sí? Bueno, él se ofrece como víctima, ¿vale? Para pagar la deuda. ¿Qué deuda? La tuya y la mía. ¿Por qué? Porque somos como el pueblo de Israel, que no discierne, que no ve, que no entiende, ¿sí? Israel no conoce, no experimenta y no discierne. Mi pueblo no discierne, ¿vale? Entonces, que el Señor nos haga entender qué es aquello que se esconde detrás de las palabras de los profetas, en principio del profeta Isaías, ¿sí? Porque es mucho más apasionante de lo que te puedas imaginar, ¿sí? Aquí nos ha dado datos acerca de la pasión que no aparecen en los evangelios, ¿sí? Nos dan datos también acerca del nacimiento de Jesús que no aparecen en los evangelios. Y nos dan una imagen de la Virgen María que no aparece en los evangelios, pero es así, ¿vale?
740 años antes, ¿vale? 740 años antes. Bueno, os voy a dejar, siento que haya sido esto un poquito más largo de lo normal. Que seamos como el buey y el asno, ¿sí? Que sepamos quién es nuestro amo, dónde está el pesebre de nuestro amo, en qué pesebre podemos comer, ¿vale? En qué pesebre podemos comer. Bueno, os dejo hasta la semana que viene con el profeta Isaías. Si podíais leer el primer capítulo, la primera página, ¿vale? del libro del profeta Isaías sería fantástico, porque así uno empieza a abrir los ojos y a entender. Pero si resulta que esto estaba predicho ya, ¿va? Pero no solo eso, sino que está hablando también de mí. No discierno, no comprendo, no sé quién es mi dueño. Pienso que soy autónomo, que yo soy Dios. No, no soy Dios, ¿va? Tengo un dueño, ¿sí? Que me da de comer. Sé dónde está el pesebre de mi dueño, de mi amo, ¿vale? Bueno,